Bendiciones, muy buenos días. Desde el Ministerio Cristo Viene de la ciudad de Torrevieja les saluda el pastor José Luis Ardila. Y me gustaría poder ministrar esta mañana una palabra con el título de Paso a Paso. Y quiero que reflexiones por un instante cuántas veces en la vida te has desesperado. Quizás en una parada del autobús, en un atasco, en una cita médica, cuando ves que no te atienden, cuando ves que pasa el tiempo y te desesperas. Miramos el teléfono cada cierto tiempo, el reloj constantemente y nos volvemos impacientes. Muchas veces también por el consumo de contenidos. Queremos estar atosigados de información. Dinero fácil y rápido, comida para llevar. Muchas veces no sabemos esperar a los tiempos, compras compulsivas por la facilidad de los créditos, deudas innecesarias, o los jóvenes que están estudiando las típicas chuletas o copias para obtener una nota sin pasar un tiempo adecuado estudiando. Vivimos en una sociedad muy impulsiva, una sociedad muy imprudente, una sociedad que tiene falta de templanza. Deberían en los institutos incluir una clase obligatoria que se llamara Introducción a la Paciencia. Dice la Biblia en el libro de 2 de Timoteo capítulo 4, versículos del 7 al 8, hablando el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Y yo aprendo algo con este versículo. Y es que aquí hay tres pilares importantes de la vida cristiana, tres fundamentos. El poder entender que no es fácil vivir una vida cristiana en un tiempo en el cual estamos, un tiempo en el cual el mundo está muy contaminado, el mundo está muy acelerado, la gente tiene mucha prisa por llegar a ninguna parte. Dice la palabra en 1 Corintios 9, del 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Romanos 12:21 también dice: no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Todos tenemos pasiones y deseos que dicen lo contrario, que quieren hablar de manera contraria. Nuestra razón nos quiere llevar a tener pensamientos de imposibilidades, a no llegar a la meta, o a decirnos muchas veces que ciertas cosas que podemos hacer dentro de la iglesia no son necesarias, porque hay muchos pensamientos que quieren venir a sacarte del diseño y del propósito de Dios, o quieren que tú aceleres el llegar a la meta de cualquier manera. Y lo importante es saber llegar, no es llegar primero, no es cuán tan rápido corres, sino saber ir paso a paso. El apóstol Pablo dijo: yo he peleado la buena batalla, yo he acabado la carrera sin correr. Fue una carrera ardua, difícil. Conocemos la vida del apóstol Pablo y ante todo él dice: he guardado la fe. Romanos 6 también nos habla en el versículo 11 y 12. Dice: también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Todos debemos aprender a pelear en las trincheras de la vida personal y del mundo que nos rodea, antes de pasar al nivel de ir a orar, de ir a liberar y de ir a ministrar a otros. Nosotros tenemos que aprender primero a gobernarnos nosotros mismos. Muchas veces salimos rápido y muchas personas salen rápido a dar consejos a hermanos de cómo deben vivir cuando aún no saben ellos cómo ejercer gobierno sobre su propia vida. Vamos a dejar esa parte a los que ya han batallado, a los que ya han pasado un tiempo en ese campo entrenándose. Y mientras tanto,
Otros deben ir aprendiendo paso a paso, irse entrenando. Muchos quieren ganarse a otros para Jesús, cuando aún ni ellos mismos les pertenecen por completo. Jeremías 12, del 5 al 6, nos hace una reflexión. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo vas a contener con los de a caballo? ¿Cómo vas a enfrentarte a los de a caballo si con los de a pie te cansaste? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Todo debe comenzar en intimidad. Es ahí donde tú empiezas a formarte paso a paso. Hay mucha gente corriendo y queriendo y creyendo que han sido llamados, pero no quieren ser procesados. No aceptan el proceso, no aceptan la corrección, no aceptan la disciplina. Dice, absolutamente todo comienza con usted, en el lugar en donde usted derrama su corazón y sus peticiones delante del trono todos los días. Si no puede recibir una palabra para el día, ¿cómo pretende recibir el plan de Dios para su vida, para guiar a su familia o para guiar a otros? Lo primero que el apóstol dice, he peleado la buena batalla. Eso es lo primero que nos hace referencia, que hay una pelea, una batalla que vencer cada día, primero en nosotros mismos. Lo segundo que dice es, he acabado la carrera. Hebreos 12 nos enseña que esa carrera se corre con paciencia. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, en el autor y el consumador de la fe. Por tanto, usted y yo, para poder correr esa carrera de la fe, necesitamos paciencia. Proverbios 16:32 dice, más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Porque sucede que cuando perdemos el control, quedamos a la defensiva. Dice Proverbios 25:28, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Por tanto, hay que ejercitar cada día la paciencia. Para que usted pueda acabar la carrera, debe ser paciente. No es correr por correr, no es pegar golpes al aire, como dice el apóstol Pablo. Es saber golpear donde hay que golpear, en el tiempo que hay que golpear, paso a paso. Una de las cosas que como creyentes debemos hacer crecer en nosotros es la paciencia. Muchos se rinden en el camino, se cansan, tiran la toalla de la fe, dejan de creer porque no aprendieron a ser pacientes. Hebreos 10:36 también nos dice, porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hay que ser pacientes para poder desarrollar y hacer la voluntad que el Padre nos está pidiendo que hagamos. Y de esa manera podemos obtener la promesa, dice la Escritura. Y lo que la palabra también nos enseña es que la paciencia no es opcional. Es fundamental ejercitarla. Sin ella es muy difícil continuar. Será muy complicado llegar a la meta. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos están esperando una respuesta? ¿Cuántos quieren ver las promesas cumplidas en su vida? Pues necesitas hacer la voluntad de Dios. Y para verla manifestada, necesitas ser paciente. Todo el mundo quiere ver respuestas rápido, no saben esperar. Y sí que es verdad que Dios en su soberanía puede obrar con un de repente que todo lo cambie. Pero en la gran mayoría de las ocasiones, Dios quiere llevarnos a un nivel de madurez por medio de la paciencia. Hay gente que llega a un ministerio y a la media hora abandona el ministerio y no permitió siquiera conocer el lugar en el cual estaba, porque fue rápido a juzgar, fue rápido a mandar y a soltar una palabra de juicio contra un lugar, cuando aún no permitió que la palabra surgiera efecto en su vida. No fue paciente. Cuando no fue paciente, el enemigo vino y robó la semilla. Cuando queremos ver una respuesta rápido, nos desesperamos, y la desesperación solo provoca que te salgas de la voluntad de Dios y hagas las cosas bajo tu propia voluntad
o deseo. Y lo que sucede en estos casos es que cuando te sales de la voluntad de Dios, cuando haces tu propio deseo, muchos se justifican diciendo, Dios me dijo, cuando Dios no ha dicho nada. Dios no se equivoca, Dios no te va a estar llevando de un lugar a otro. Dios es claro y preciso en su propósito para tu vida. Había un emperador que no tenía hijos y este hombre propuso elegir a uno de los jóvenes de su reino para que le reemplazara y fuese el próximo emperador. Y para ello este emperador, enterró 10 semillas en 10 macetas diferentes y se las entregó a 10 jóvenes, los cuales tenían que regarla, abonarla y velar cada día hasta verla crecer, hasta el día que fuesen llamados por el emperador. Pasaron 6 meses y faltaban ya pocos días para la hora prevista. Y en vista que ninguna de las semillas había brotado, 9 de los 10 jóvenes decidieron cambiar la planta y llevaron cada uno una planta enorme, preciosa, de diferentes formas y colores. Y solo uno se presentó con la maceta original, sin planta. El emperador llamó a los 10 jóvenes, los puso delante y en medio de todo su reino dijo: ya tengo delante de mí al próximo emperador. Y llamó al joven que no tenía planta en la maceta. Todos se quedaron sorprendidos y él explicó: yo puse semillas secas que ninguna podría crecer y solo uno supo esperar con la semilla original. No la manipuló, no la cambió, no la adulteró. Fue honesto e íntegro. Por tanto, por haber sabido esperar, la promesa de mi voluntad será sobre él. Y esto pasa hoy en día. Muchos no quieren esperar y falsifican dones, falsifican talentos para mostrar algo que verdaderamente no son. No por desesperarte las cosas se van a cumplir antes de tiempo. Una mujer embarazada sabe que debe esperar 9 meses antes de abrazar la promesa de ser madre. Aquellos que siembran la semilla de bambú, dice la historia acerca de la semilla de bambú, que ellos la siembran, la riegan día tras día durante 7 años sin saber si la semilla está viva y va a brotar. Y después de 7 años la semilla empieza a brotar y en cuestión de 1 mes o 2 meses alcanza más de 12 y 15 metros de altura esa semilla de bambú. Pero ellos fueron pacientes con esa semilla durante 7 años regándola, esperando cada día. No siempre todo lo que pidas te va a llegar, porque quizás no te conviene. Dios todo lo hace en su tiempo. Él estableció un calendario para todo. Las estaciones no cambian por mucho que me desespere. La paciencia produce milagros. En medio de todas las pruebas, de las dificultades, una de las cosas que vas a necesitar junto con la fe es la paciencia. Cuando no sabemos esperar, sale de nosotros lo más escondido, lo que no queríamos que otros conocieran. La paciencia es como cuando cocinamos y tenemos que ir añadiendo una serie de ingredientes en un orden para que salga de la manera perfecta. Dice la palabra en Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando tu fe es probada, tú desarrollas paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué es cabal? Una persona que se comporta con honradez y con rectitud. Y la prueba produce eso, produce paciencia. La vida cristiana no depende de lo que tú haces o de lo que tú y yo podemos enseñar, sino de lo que vivimos. Es un estilo de vida, es un día a día, es paso a paso, es permanecer en Él y conocerle cada día más, sin importar los fracasos, las desilusiones, las heridas, las pruebas, las dificultades, las pérdidas. ¿Por qué vas a tener pérdidas? Porque habrán personas que salgan de tu vida por diferentes situaciones, porque se adelantarán y morirán antes y partirán antes a la presencia. Pero necesitas paciencia. La paciencia en el diccionario, su significado es que es una capacidad
que una persona posee para tolerar, para atravesar o soportar una determinada situación sin experimentar nerviosismo ni perder la calma. También es la facultad de aprender a guardar, a esperar por algo o por alguien sin perturbarse durante la espera. Por eso, mis amados hermanos, dice la palabra, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airearse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y esa es mi oración en esta mañana, que puedas ir paso a paso, como el apóstol Pablo, que sigas peleando la buena batalla cada día. Tendrás adversidades, tendrás problemas, tendrás dificultades, tendrás necesidades, pero no abandones, continúa para que un día puedas decir: he acabado la carrera, he permanecido en la carrera, he sido paciente y eso ha provocado que yo haya permanecido en la carrera y he guardado la fe. Y he guardado la fe porque he puesto la mirada en el autor y en el consumador de la fe, porque mis ojos estaban puestos en Jesús, porque mi galardón era Él, porque mi galardón no era hacer obras para los hombres, ni quedarle bien a los hombres, ni hacer cosas en esta tierra efímeras y pasajeras, que el día que fuesen quemadas serían consumidas por el fuego. Mis obras son eternas y deben permanecer eternamente en el cielo, porque mi caminar en esta tierra debe ser siempre dándome a conocer arriba, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. No solamente que yo conozca a Dios, sino que Él me conozca, porque yo no quiero un día que Él me diga: nunca te conocí, apártate de mí. Por tanto, debo trabajar cada día, no solamente en conocerle, sino en darme también a conocer. Continúa paso a paso, no desesperes, no abandones, sigue cada día en la meta, sigue cada día hacia la meta que es Cristo, hacia el objetivo que es una vida eterna junto con Él. Como lo dijo el apóstol Pablo: no corro una carrera para ganar un premio. Somos muchos los que corremos, pero la meta está en Él. Él es el galardón. Él es el galardón. Pongo mi cuerpo en servidumbre, porque yo no quiero un día haber sido heraldo para otros y yo sea eliminado de la carrera. Persevera en el Señor, sigue trabajando en la fe, sigue batallando, sigue esperando, sigue confiando. Descansa en Él, que descansando en Él es como verdaderamente empiezas a desarrollar el llamado, el don y el talento que Dios tiene para tu vida. Que Dios te bendiga.